Muy buenos días, tardes, noches, querida audiencia. En esta ocasión hablaremos sobre la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Europeo, interamericano y africano operan en dos planos distintos de manera simultánea. Por un lado, resuelven controversias concretas sobre derechos y libertades, principalmente entre individuos y estados miembros. Por otro lado, establecen criterios generales de validez que deben respetar dichos sujetos. Es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Esta sentencia podría considerarse como un ejemplo de recepción del derecho internacional en el ámbito interno de un Estado. La obligación de completar la adecuación de su derecho interno a la Convención implica que el Estado México debe modificar, adaptar o crear legislación nacional para garantizar que esté en conformidad con lo establecido en la Convención o Tratado Internacional correspondiente. La importancia de los derechos de participación democrática, como señala la Corte Interamericana, se relaciona estrechamente con la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho. Estos derechos políticos son reconocidos como fundamentales para la realización efectiva de la democracia y abordan la relación entre el Estado y sus ciudadanos en términos de representación y participación. Aunque los estados tienen cierto margen de discrecionalidad para regular los derechos, esta facultad está limitada y condicionada por principios y normativas internacionales. Las restricciones deben cumplir con estándares claros de legalidad, necesidad, proporcionalidad y finalidad legítima para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. La recepción automática implica que las normas internacionales se aplican directamente en el sistema jurídico interno de un Estado, sin necesidad de medidas adicionales, mientras que la recepción específica requiere una acción concreta por parte del Estado receptor para incorporar esas normas internacionales en su orden jurídico. Perspectiva formal y material de los tratados internacionales. Esta perspectiva se centra en los aspectos procedimentales y formales de la ratificación de los tratados. En muchos países, incluido México, para que un tratado internacional se vuelva parte del derecho interno, debe ser ratificado por el órgano legislativo correspondiente, como el Senado. Una vez ratificado, el tratado adquiere rango de ley y se integra al ordenamiento jurídico interno. Hablaremos sobre el caso Castañeda Guzmán. Jorge Castañeda Guzmán y su intento de postularse como candidato independiente a la presidencia de México en 2006, expone la restricción impuesta por el COPIFE que limitaba la candidatura independiente a partidos políticos nacionales y como Castañeda desafió esta restricción alegando violaciones a derechos fundamentales a través de un juicio de amparo, muestra cómo el caso pasó por instancias judiciales nacionales, desde un juez hasta la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, señala cómo Castañeda llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana amplió la materia del caso para considerar los derechos fundamentales de participación democrática y la igualdad ante la ley, pero no resolvió a favor de Castañeda. Este caso generó controversias legales sobre la posibilidad de postularse como candidato independiente sin afiliación partidista y cómo se abordaron estas cuestiones en el ámbito nacional e internacional en relación con los derechos fundamentales. El caso de Castañeda Guzmán influyó en el entendimiento tradicional de la soberanía estatal al resaltar la importancia de equilibrar la autonomía nacional como el respeto a los derechos fundamentales de los individuos, incluso en el contexto de procesos electorales y la participación política.
Mostró cómo la soberanía estatal puede estar sujeta a límites y revisión a favor de proteger los derechos humanos y la justicia. Un ejemplo reciente de candidatura independiente en México es la postulación de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco o el Mochamanos, a la gobernatura del estado de Nuevo León en 2015. Rodríguez Calderón fue el primer candidato independiente en ganar una gobernatura en la historia del país. Es todo. Gracias por su atención. Hasta pronto.